Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, les habla el profesor Jorge Brenes y bueno, pues en esta ocasión vamos a desarrollar la parte teórica con respecto a geometría analítica, el tema de la elipse, ¿no? Bueno, pero para continuar esa parte no se olviden de darle like y suscribirse para más contenidos, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar entonces con este tema importante, lo que es la elipse. Bueno, la elipse es el lugar geométrico de un puntito en el cual este punto se va a mover en el plano. En este caso se mueve de tal forma que la suma de las distancias que hay del punto hacia dos puntos fijos que son llamados focos me va a dar un valor constante. En este caso vamos a llamarle 2A, ¿correcto? Ya está, así es como se va a definir la parte de la elipse. Vamos ahora a tener en cuenta los elementos. Muy bien, entonces los elementos de la elipse son, en primer lugar tenemos estas rectas que son perpendiculares, ¿no?, sobre un eje, se llaman las rectas directrices, en la cual son perpendiculares sobre un eje, la cual es llamado el eje focal, es en donde se va a ubicar la elipse, ¿está bien? Es donde se acomoda la elipse. Y luego tenemos un eje, la cual es llamado eje normal, que es perpendicular ¿a quién? Al eje focal. Si te das cuenta, el eje normal con el eje focal, obviamente intersectado, me daría ¿qué? El centro de la elipse, ¿correcto? Luego tenemos acá a lo que son V1 y V2 llamados vértices, B1, B2 llamados covértices, F1 y F2 los puntos fijos que son llamados focos, ¿estamos? Y luego tenemos lo que es LR, la cual es llamado el lado recto, ¿estamos? En la cual es una cuerda que es perpendicular ¿a quién? Perpendicular al eje focal y obviamente pasa por el foco, ese es el lado recto. La cuerda focal es el segmento que está formado por dos puntos de la elipse y este pasa por el foquito, es la cuerda focal. De P a F1 y de P a F2 es llamado radio vector. Y bueno, pues de V1 a V2 es llamado eje mayor, y de B1 a B2 el eje menor. Y obviamente pues de F1 a F2 se le llama segmento focal. Esos son los elementos con respecto a la elipse. Muy bien, vamos ahora a determinar algunas relaciones fundamentales. De la siguiente elipse se cumple. Bueno, vamos a tener una elipse de esta forma, ahí está. Los vértices, los focos, los covértices y el centro. Tenemos entonces que de V1 a V2 es llamado eje mayor, en la cual su medida va a ser 2 veces A, ¿correcto? Ya está. Entonces, si de V1 a V2 es 2 veces A, entonces del centro al vértice y del centro al otro vértice, cada uno mide A, ¿correcto? De B1 a B2 viene a ser llamado el eje menor, cuya medida viene a ser 2 veces B. Eso quiere decir entonces de que del centro al covértice superior es 1 y 1 es B y hacia abajo sería simplemente B, ¿ya? Y luego tenemos de F1 a F2 el segmento focal, cuya medida viene a ser simplemente 12. O sea, eso quiere decir que del centro a un foco simplemente es la mitad, o sea, sería así. Ahora, tenemos algo importante. Recuerda que en el elipse el punto se mueve, ¿no? De tal forma que la suma de las distancias a los puntos fijos es 2A. En este caso, voy a suponer que ese puntito queda acá en este covértice. Eso quiere decir que al trazar de B1 a F1 y de B1 a F2, la suma debe darme ¿cuánto? Debe darme 2A. Entonces, esto implica que esta partecita viene a ser A, ¿correcto? Ya está. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, esta parte que está por acá de B1 a B2 con respecto a F1 a F2 viene a ser, ¿no?, una mediatriz, ¿no? Ya está. Por lo tanto, al trazar a los extremos formamos un isósceles. Cada uno sería A y A. Esto implica entonces, chicos, de que por acá hemos formado ¿qué? Un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo voy a obtener la relación entre A y C, la cual es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Según Pitágoras sería ¿qué? Sería A al cuadrado es igual a ¿quién? A B cuadrado más ¿quién? Más C al cuadrado. ¿Estamos? Esto viene a ser la relación con respecto a la elipse. Se va a dar. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta la excentricidad, la cual lo vamos a representar con la letra E y se define como ¿quién? Como C sobre E. Ahora, como sabemos acá en el triangulito, sabemos que A en este caso va a ser mayor que ¿quién? A es mayor que C. Entonces vamos a colocar aquí A es mayor que C. Bueno, y luego vamos a tener en cuenta aquí el C, como acá el A está multiplicado por el 1, al estar multiplicado pasaría ¿a dónde? A dividir, ahí está.
Por lo tanto me queda que C sobre A es menor que 1. ¿Pero quién es C sobre A? Obviamente es la excentricidad. Y la excentricidad va a ser menor que 1. Para el elipse, la excentricidad es menor que 1. Bueno, ahora sí vamos a tener el siguiente gráfico, ¿no? Como se muestra, en la cual vamos a determinar entonces lo que es la fórmula para el lado recto, ¿no? El lado recto, ya sabes, es aquel segmento que está formado por dos puntos de la hipérbola, las cuales pasan por el fojito y perpendicular al eje focal. Bueno, en este caso la fórmula sería 2b al cuadrado sobre a. Ya sabemos entonces por el caso anterior quién es b y quién es a, ¿verdad? Vamos ahora sí a la distancia entre las directrices. ¿Bien? Para determinar la distancia entre las directrices, la fórmula a tratar sería 2 veces a cuadrado sobre c. Pero tenemos en cuenta algo, ¿no? Que como es 2a cuadrado, yo solamente me voy a quedar con el 2a. Y el a que queda aquí lo voy a colocar en la parte inferior. Pero en este caso sería de la forma c sobre qué? C sobre a. Entonces, acá sería simplemente 2 veces a, pero nosotros sabemos por el caso anterior que c sobre a viene a ser la excentricidad. Por lo tanto, la distancia entre las directrices se va a determinar de dos formas: 2a cuadrado sobre c o también 2a sobre i. ¿Correcto? Bueno, vamos ahora sí con lo que es las ecuaciones del elipse. Entonces, estas se clasifican. 1, cuando el eje focal es paralelo al eje X. Cuando esto ocurre, se va a dar en este caso de tres formas. Vamos aquí a determinar dos formas por el momento. La primera es la forma canónica y la otra sería la forma ordinaria. En el caso de la forma canónica, el centro es el origen de coordenadas y el eje focal va a coincidir con el eje X, la cual determinamos ahí lo que es el grado. ¿Estamos? Entonces, vamos aquí. Para la ecuación, tú vas a hacer lo siguiente. Mira, vas a colocar x cuadrado, y cuadrado, eso va a estar fijo, ¿está bien? Ya está. Ahora, en el denominador se va a ubicar, obviamente va a estar el a cuadrado y el b cuadrado, pero el a cuadrado, que es importante, se va a ubicar siempre en el eje. O sea, si nosotros sabemos que el eje es el x, significa que mi ecuación en el denominador con respecto al término que tiene el x, o sea, por acá, estaría aquí el a cuadrado. Entonces, esta parte sería a cuadrado y obviamente el otro lado, ¿quién sería? B al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A 1. Entonces acá represento la ecuación en este caso del elipse con centro en el origen y eje focal coincidente con el eje X. ¿Sí? Vamos ahora sí a la forma ordinaria. En la forma ordinaria el centro ya no es el origen. El centro ahora es un punto cualquiera en el plano que es H, ¿y qué pasa con el eje focal? Es paralela al eje X, ¿no? Como se muestra en este caso y en este ejemplo. Tenemos que la elipse es horizontal, ¿no? Y están justamente los elementos. El centro sería H por acá y K por acá. ¿Estamos? Para la ecuación, ahora sí, vamos aquí a colocar. Va a ser X, pero ya no va a estar solo. Ese X se va a restar ¿con quién? Con la primera componente del centro. Recuerda que el centro sería H, K y la primera componente del centro sería H, o sea, sería X menos H al cuadrado. Acá sería Y, pero se va a restar con la segunda componente del centro, o sea, sería Y menos K al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, como sabemos que el eje es paralelo al eje X, significa que debajo de X va a estar ¿quién? El A cuadrado. ¿No, chicos? Esta parte sería el A cuadrado. Y bueno, y el otro lado, o sea, por acá estaría el B al cuadrado. ¿Y esto igual a qué? Igual a 1. Por lo tanto, tenemos la ecuación de esa forma llamada la ordinaria. ¿Correcto? Bueno, vamos ahora sí a la segunda parte, lo que es el caso 2, donde el eje focal es paralelo al eje Y. Bien, entonces tenemos dos formas, ¿no? La forma canónica y la forma ordinaria. Hay una tercera fórmula que es la tercera fórmula, la cual es general, ¿no? Pero vamos por partes. En la forma canónica vamos a tener en cuenta de que el centro es el origen de coordenadas, o sea, el 0,0. Tenemos el plano X, Y, el 0,0, ese va a ser el centro. El eje focal va a ser el eje Y, o sea, en este caso sería esa parte, la vertical. Eso quiere decir entonces de que la elipse va a ser de forma vertical. Entonces tenemos los vértices, los covértices, los foquitos y el centro. ¿Está bien? Bueno, pero la idea fundamental aquí es cómo determinar la ecuación. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera.
sabemos entonces en primer lugar de que vamos a colocar x cuadrado, eso va a ser fijo, ¿ah? ¿Está bien? Va a ser fijo. X cuadrado más y cuadrado igual a ¿cuánto? A 1. Ahora, recuerda que en el denominador estaría el a cuadrado con el b cuadrado, pero el a cuadrado siempre se debe ubicar sobre el eje. ¿Estamos? Sabemos que el eje es el y, o sea, eso quiere decir que ubico el y, debajo del y estaría ¿quién? El a cuadrado. ¿Estamos? Vamos a colocar. Y entonces acá sería ¿quién? El b cuadrado. Por lo tanto, esta sería la ecuación de ¿quién? La ecuación de la elipse en su forma que canónica, cuando el centro es el origen. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos ahora sí a determinar lo que es la forma ordinaria. ¿Estamos ahí? En la forma ordinaria vamos a tener en cuenta que el centro es h, k, o sea, ya no es el origen de coordenadas, es un punto cualquiera en el plano. En este caso he tenido que suponer de esa forma. ¿Estamos ahí? Entonces tenemos el centro h, h, k. O sea, igual también la elipse del vertical. Los vértices, los covértices y bueno, pues acá tenemos al foco y acá estaría el otro foco. ¿Estamos ahí? Bueno, la idea fundamental es determinar la ecuación, ¿no? Entonces, tu ecuación sería, iniciamos con x, pero el x ya no va a estar solito, sino va a estar acompañado ¿con quién? Con la primera componente de quién? Del centro. Que en este caso sería ¿quién? H. ¿Elevado a dónde? Al cubo. Más. Ahora vamos a colocar y, pero se va a restar con la segunda componente del centro, que sería acá. ¿Elevado a dónde? Al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A igual a 1. Entonces, vamos aquí. Sabemos que debe ser a cuadrado y b cuadrado, pero el a cuadrado siempre se debe ubicar debajo del eje. Sabemos que el eje es paralelo al eje y. Entonces quiere decir que debajo del y estaría siempre el a cuadrado. Entonces vamos acá a colocar el a cuadrado. Bueno, y debajo del x estaría aquí el b al cuadrado. Por lo tanto, entonces tenemos que la ecuación de la elipse sería obviamente de esta forma cuando el centro es h, k y el eje es paralelo al eje y. Bueno, jóvenes, eso es con respecto, eso es la parte teórica con respecto a la elipse. ¿Estamos ahí? Espero que se haya entendido esta parte, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí, después en el siguiente video, tratar de desarrollar tipo de ejercicios con respecto a esta parte de la elipse. ¿Estamos? Ahora, como tú has estado atento, pues yo sé que en el siguiente video todo va a estar ok. En el siguiente video entonces vamos a ver problemas sobre elipses, ¿no? Y problemas obviamente casos, no casos de la vida, ¿no es cierto? Con respecto a eso. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. No te olvides, por favor, de darle like y suscribirte a lo que es Backfast. Y luego, bueno, pues vamos a tener más contenido. Sugiere, ahora, te recomiendo lo siguiente, ¿no? Sugiéreme ahí un comentario, bueno, haz un comentario en el cual, no sé, el tema que tú quieras que yo te explique, la parte teórica y obviamente pues después los ejercicios, ¿no? Bueno, este es todo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Gracias.